Vale, vamos ahora a hablar de la implementación cableada. Entonces, primero que todo, para que la unidad de control sea funcional, deben conectarse todas las señales de la unidad de control a los elementos de la CPU y a los elementos del bus de control. O sea, es bastante complejo hacer eso. Por eso se prefiere microprogramada, ¿sí? Pero en cuestión de velocidad, pues siempre la cableada, siempre el hardware va a superar al software en velocidad. Entonces, para eso tenemos dos tipos de implementación, la cableada y el tema que viene, que es la microprogramada. Entonces, ¿cuáles son las entradas de la unidad de control? Pues son el reloj, los indicadores que les mostré ese registro, que si dio cero, que si es negativo, que si overflow, ese tipo de cosas. El registro de instrucción y la línea de control de bus. Estas pueden ser vistas como una secuencia de bits y estas pueden ser codificadas en una línea de n bits. Por ello, es útil utilizar un decodificador de n entrada y 2 de la n salidas. Entonces, ¿por qué? Entonces, muchachos, si ustedes tienen n bits, ¿vale? Entonces, si tienen 32 bits, ¿correcto? Entonces ustedes tienen 32 bits, por ejemplo, y tienen así. Bueno, son 32. ¿Qué posibles valores pueden tomar cada uno de ellos? 0 o 1, o sea que pueden estar de dos formas. ¿Sí? De dos formas. Entonces, ¿qué pasa con ese deco? Les explico. ¿Saben qué es un decodificador? ¿Qué es un decodificador? Bueno, recibe unas entradas binarias y lo transforma en otra cosa, ¿sí? Es para cambiar el número de bits. Por ejemplo, usted puede tener un deco de 2 a 5. Recibe 2 y saca 5 bits, ¿sí? De acuerdo a alguna estrategia. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen 32 bits acá. Entonces, ¿cuántas posibilidades ustedes tienen? Ustedes tienen aquí dos formas, dos formas, dos formas. En total tienen 32 a la 32 formas, ¿sí? De hacer una cadena de 32 bits. ¿Se entiende allí? Existen 2 a la 32 cadenas de 32 bits. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con el deco, el objetivo es, por ejemplo, ustedes tienen aquí señales, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El deco les va a transformar esto de la siguiente manera. Le va a salir 001 aquí, aquí va a salir 00, esta sería 2, entonces va a salir 010, y aquí va a cambiar, va a ser 0110. Básicamente, ¿qué va a pasar con el deco? En vez de tener 32, vamos a tener 2 a la 32. Obviamente, pues eso es muy grande y no es práctico. Pero ¿qué sucede? Vamos a garantizar que solamente un bit esté encendido para facilitar la lógica. Con ese bit encendido, usted puede habilitar o deshabilitar cierta lógica dentro de la unidad de control para activar o desactivar ciertas señales de control. Y así es como se codifica. Entonces, por ejemplo, supongamos una señal de control de 4 bits. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores? Bueno, de 3 bits. ¿Cuáles son los posibles valores de 3 bits? 01, 0110, 011, 1100, 101, 110, 111 y creo que es todo. Entonces, como es 2 a la n, ¿cuánto nos sale la salida? De 8, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queda? Nos quedan 8 ceros. Y esta nos quedan 8 unos. Ah, no, aquí, esperen. Si son 8, no, aquí queda un 1, ahí me equivoqué. Aquí queda 1, 0. Luego aquí va a quedar 1, 0, 0. Luego aquí va a quedar 0, 0, 0, 1, 3 ceros. Luego aquí va a quedar 0, 0, 1, 4 ceros. Luego va a quedar aquí 0, 0, 1, 5 ceros. Luego aquí va a quedar 0, 1 y 6 ceros. Y finalmente aquí va a quedar 1 y 7 ceros. ¿Para qué se codifican? Eso es lo que haría un deco de 2, perdón, de 3 a 8. Esto es un deco de 3 a 8. ¿Qué pasa con eso? Como ven, traducimos en la señal binaria a una señal que solamente tiene un bit encendido. ¿Lo pillan allí? Este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3. Miren, el tercer bit, si es 1, es 3, 4, 5, 6. Con uno solo encendido. ¿Con qué objetivo? Para solo tener una señal de control, ¿sí? Abrimos la señal de control y solo tenemos una. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto entra a la señal de control. Son 8 señales que entran a la señal de control. Y pues por acá hay una serie de compuertas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen el bit, desde el bit 7 hasta el bit 0, ¿sí? Y cada una de estas señales solamente una va a ser una.
¿Con qué objeto? Para activar solamente parte de la lógica de la, de la unidad de control. Porque es que trabajar en lógica combinatoria y secuencial con esto, que haya más de un 1, es un poco complejo. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos la señal y solamente garantizamos que una de las líneas de control de entrada, porque este es el deco, aquí está el deco recibe 3 y nos va a sacar 8. Entonces yo garantizo que solamente uno esté encendido y con eso yo puedo diseñar de tal manera que cuando una es una, por ejemplo, si la 0 es 1, entonces va a activar solamente una parte de la lógica. ¿Para qué? Para así también enviar las señales correspondientes. ¿Se entendió allí por qué se necesita ese deco? Ese deco nos ayuda a facilitar el diseño de la unidad de control de tal manera solo una señal esté activa al tiempo. De tal manera solo se nos active la lógica combinatoria y secuencial que se necesita para realizar cierta tarea. ¿Me siguen allí, muchachos? Entonces, eso es lo que hablan acá. Y eso es lo que hablan acá. Miren, tenemos el registro de instrucción. ¿Sí? Entonces, del registro de instrucción, ¿hacia dónde vamos? Hacia el decodificador. Y el decodificador expande las señales. De tal manera, solamente esté activa una al tiempo para manejar acá la unidad de control. ¿Sí? Entonces, esto se encarga de activar la lógica que nosotros necesitamos estrictamente para realizar la operación que nosotros necesitamos. ¿Vale? Es únicamente esta parte que hay aquí. Otras auxilios entradas son los indicadores. Pero los indicadores se utilizan es cuando ya estamos realizando las operaciones. Por ejemplo, un indicador es el estado del bus de control. Por ejemplo, que pues debe haber una confirmación de que los datos que estamos recibiendo están bien. Otros indicadores por parte de la CPU, dio 0, hay un overflow, estamos en una interrupción, algo falló. Y tenemos el reloj, ¿sí? La entrada de reloj. Pero ¿qué pasa con la entrada de reloj? Y era algo que decía usted ahora, que cada señal puede ser independiente. Realmente tenemos que la señal de reloj la recibimos, pero la señal de reloj la repartimos entre varios. Y este generador de temporización puede cambiar la velocidad de algunos componentes. Por ejemplo, sabemos que hay algunos componentes que pueden funcionar un poco más rápido, entonces podemos aumentar la velocidad del reloj. ¿Sí? Aunque pues vamos a considerar para simplificar que todas las señales son a la misma frecuencia. ¿Sí? No necesariamente todo tiene que funcionar a la misma frecuencia, pero bueno, para razones de suposición vamos a manejarlo así. Y este es el esquema general de una unidad de control cable A. Necesitamos el deco para garantizar lo que les mencioné, que solamente una de las líneas sea 1 con cada instrucción. Esto es un deco de n a 2 elevado a la n. ¿Cómo así un deco de n de 2 elevado a la n? Por ejemplo, si usted recibe 8 señales, ¿cuánto es la salida? ¿De qué tamaño es la salida? De 2 a la 8. Sí, 2 a la 8 es 256, si no estoy mal. Sí, entonces, ya en este punto, muchachos, por eso lo hacemos de esta manera. El deco simplifica el diseño de la unidad de control en gran medida. Porque pues usted puede tener eso. Por ejemplo, usted puede tener que ADD está codificado como, digamos, 100 y sub está codificado como 110. Entonces, ambas son unos aquí. Entonces, tocaría hacer una diferenciación de qué sigue después. Entonces, es más fácil tenerlo así, como una señal de 8, donde su quinto bit sea 1, y una señal 1, donde su séptimo bit sea 1. ¿Sí me siguen allí? Es mucho más fácil manejarlo. ¿Sí? Ya en términos de diseño. Bueno, muchachos, y eso era básicamente, no era mucho. ¿Sí? Como les mencioné, no era gran cosa esto. ¿Era esto nomás? Obviamente ya entrar en detalle de cómo se diseña por debajo, pues eso ya es hablar de lógica secuencial, o sea, qué compuertas hay, cuáles flip-flops hay, qué condiciones internas hay, pero pues eso ya carece de sentido en ese punto. Como les dije, era algo corto. Entonces, muchachos, ¿qué les debe quedar a ustedes sobre la implementación cableada? Primero que todo, en la implementación cableada ustedes deben tener en cuenta es el diseño del decodificador. ¿Por qué razón? ¿Por qué se necesita ese decodificador? Que hay que posteriormente las señales de entrada las expanden. De tal manera, solo una línea quede activa por cada señal de control. ¿Con qué objeto? Para facilitar el diseño de la lógica combinatoria. La lógica, eso se llama one-hot codification. ¿Qué es one-hot? Solamente hay uno.
Entonces ya cuando le entre la secuencia de ceros y unos a la unidad de control, ya le va a decir, en el bit 6 esto va a ser si está en 1, va a ser una suma. Sí. Claro, es mucho más fácil que pensar que 1, 1, 0 me des una suma. Porque me tocaría hacer con restadores para saber, pues, cómo encontrar un valor adecuado. Y pues eso de usar restadores, sumadores para poder procesar esa entrada, pues es complejo. Y pues nos añade tiempo. Entonces es mucho más fácil usar un deco y solamente tener una parte donde tenemos muchas líneas de entrada. Solamente es algo muy pequeño. Y pues eso para implementarlo, pues es algo muy pequeño. Yo puedo tener 502 entradas, ¿sí? Pero en algo muy pequeño. No es algo pues que me involucre todo. Entonces en ese punto sí es posible. ¿Sí? En ese punto sí es posible hacerlo. Entonces por esa razón eso se llama one hot encoding. Solamente one hot, el uno caliente. ¿Qué quiere decir eso? Pues solamente una línea de esta, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces muchachos, para resumir, de unidad de control vamos a pasar por acá. ¿Qué vimos en general? Primero vimos el concepto de microoperación. En microoperación es que cuando se ejecuta un programa, todas las operaciones que están involucradas, y eso está enmarcado en algo que se llama un ciclo de instrucción. Dentro de ese ciclo de instrucción vamos a tener microoperaciones. ¿Qué son microoperaciones? Son movimientos precisos para realizar una operación. ¿Qué quiere decir eso? Yo les puedo preguntar, ¿ADD-ALBL se consideraría una microoperación? ¿Sí o no? ¿Por qué? La respuesta, ¿cuál es? Sí, ¿ADD-ALBL es una microoperación? Sí. No. Porque para hacer ADD-BL, ¿ustedes qué necesitan hacer? Una serie de operaciones más pequeñas. Una microoperación es aquella que usted no puede partir en operaciones. ¿Qué requiere hacer usted? No, pues que primero captar la instrucción. Dentro de la captación de la instrucción está que lo que hay en el contador de programa manejando AMAR. Eso sí es una microoperación. Porque eso usted no puede partirlo en más. ¿Cómo así? O sea, Ah, no, sí, sí, por supuesto. No, sino que el ADDBL involucra muchas cosas. Involucra captar, el ciclo indirecto y ejecutar. Entonces, ¿qué microoperación hay en captar? Una microoperación es cargue lo que está en el PC, counter program counter, y póngalo en mar. Esto es una microoperación, porque es que no podés partirlo más. Pero no sé si aquí también funciona el load. Sí, también. Tampoco. Porque es que el load requiere también lo mismo, captar la instrucción. ¿Qué es load? Entonces, el load está ubicado, o sea, la dirección que está leyendo está ubicada en el contador de programa. Entonces vas al contador de programa y lo que hay en el contador de programa lo cargas en MAR. Y luego lo que hay en la memoria lo cargas en MMBR. Y lo que hay en MMBR lo mandas ¿a dónde? Al registro de instrucción. El registro de instrucción en la implementación cableada está conectado al decodificador. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, claro. Sí. Mira, por ejemplo, cuando por ejemplo hacemos load, por ejemplo load a X, entonces, ¿qué hacemos aquí? Primero hay que captar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo captamos? Lo que hay en el PC, ¿a dónde lo mandamos? AMAR. Address. PC contiene la dirección actual que estamos leyendo en memoria del programa. Luego lo que hay en MAR, lo pongo así. Recuerden que esto significa que es el dato, no la dirección. ¿A dónde lo mando? A MBR. Y lo que hay en MBR, ¿a dónde lo mando? Al registro de instrucción. ¿Y el registro de instrucción a dónde va? Al, en el caso de cableado. Deco. Al deco. Sí, eso es lo primero que toca hacer. Luego, ¿qué toca hacer? Luego toca indirecto. Entonces, como indirecto es manejo de datos, entonces, ¿qué tengo que hacer en el indirecto? ¿Sí lo recuerdan o no? Sí, miren acá. Ciclo de captación, aquí está. El ciclo, bueno, aquí lo explican. Y el ciclo indirecto.
Entonces, transferir a MAR la dirección del operando. Puede estar en memoria o puede estar dentro del procesador. Direccionar de memoria MAR y almacenar en MBR. ¿Por qué necesitamos almacenar en MBR? Porque es el dato efectivo. ¿Y el dato efectivo dónde lo mandamos? Al registro de instrucción. El registro de instrucción, muchachos, también lo manejamos de esa manera. ¿Sí? O sea, lo manejamos tanto para datos como para instrucciones. Entonces, muchachos, aquí olvida algo muy importante. En el ciclo, aquí que falta también, PC es igual a PC más 1. ¿Por qué incrementó el contador del programa? Para que... Lea la siguiente instrucción. Luego en el ciclo indirecto, ¿qué hago? Voy a leer los operandos. Exactamente. Entonces, la dirección del operando. Entonces, la dirección del operando. No sabemos dónde está. ¿A dónde lo pasamos? A MAR. Y lo que está en la dirección de MAR, ¿a dónde lo mandamos? A MBR. A MBR. Y luego de MBR, ¿a dónde mandamos? Al IR, que es el registro de control. Ya allí, muchachos, ya la unidad de control se encarga de almacenar eso en algún registro. Obviamente ese dato se almacenará en algún registro. ¿Sí? Ya la unidad de control se encarga de ello. ¿Sí? Ya se configura para ello. Y de ahí ya pasa a ejecución. Y ahí pasa a ejecución donde se manejan las señales de control necesarias para ejecutar. ¿Cómo sería la ejecución? No, pues ahí ya es más complejo porque toca manejar las señales de los registros, toca, o sea, no lo puedo escribir acá como ejemplo, sino que lo puedo escribir es conceptualmente, pero es muy complejo porque usted tiene que activar los registros correspondientes, tiene que enviarle las señales a la ALU correspondientes y tiene que activar y desactivar los mecanismos del boot de control para poder mover la información a través del procesador o procesador de memoria o procesador de los dispositivos externos. Entonces, muchachos, recuerden que el ciclo de captación entonces involucra MAR, MBR, al contador de programa del registro de instrucción. Y está el de escribir. Transferir el PC a MAR, direccionar a la memoria MAR y MAR a IBR. Entonces, bueno, el contador de programa siempre se incrementa en 1, ¿no? Bueno, aquí está explicado. Luego el ciclo indirecto, que es la captación de ¿qué? De los datos. ¿Sí? Y aquí pues se hace. ¿Vale? Este es el ciclo indirecto. Vamos de MAR, cargamos, luego ¿dónde lo mandamos? A MBR, aquí había un error, ¿no? Y luego, pues, le mandamos a IR lo que había en MBR. Bueno, el ciclo de interrupción ocurre cuando tenemos interrupciones, ¿sí? Y finalmente tenemos en el ciclo de interrupción lo más importante es guardar el contexto, ¿sí? Por esto, ¿por qué transferimos el PC a MBR? ¿Con qué objetivo? Para almacenar el punto en que nos encontramos para poder ejecutar la instrucción. Bueno, y aquí está. Y finalmente tenemos el ciclo de ejecución. Como les expliqué, el ciclo es muy complejo porque involucra todo eso. Bueno, ciclo de instrucción. Esto es un ejemplo de ADD, ¿sí? Pero miren todo lo que involucra. Bueno, ciclo de instrucción, pues que básicamente tiene esto. Esto es una lógica que está dentro de la unidad de control. Es que pues a la larga las operaciones se codifican también. Entonces usted está captando o está interrumpiendo, haciendo interrupción, está ejecutando o está haciendo un ciclo indirecto. De acuerdo a eso, pues hace lo que tiene que hacer. Después de eso vimos el control del procesador, muchachos, que se puede resumir en esta grafiquita aquí. Ya les muestro, esta gráfica. ¿Qué pasa con esa gráfica? Si ustedes ven, son las señales de control. Miren que la unidad de control se encarga de manejar cada uno de los mecanismos de ¿qué? Dentro del procesador. ¿Eso es claro, muchachos? Miren todos esos mecanismos. Se encarga de habilitar y deshabilitar todo lo relacionado al procesador. Eso fue lo que expliqué ahora. Y finalmente, bueno, este es el esquema de control. Este es el esquema del 8086. Señales de control. Y finalmente vimos la implementación cableada. ¿Qué pasa con la implementación cableada? ¿Cuál es la clave de la implementación cableada? Y es lo que está allí. Usar un decodificador. ¿Por qué razón usamos un decodificador? Solo nos queda una sola en uno. Eso es one hot encoding. ¿Sí? Eso es para facilitar el diseño de la unidad de control. Naturalmente, muchachos, la unidad cableada es mucho más
difícil de implementar, pero garantiza la mejor velocidad, ¿sí? Naturalmente, entre más complejo sea el procesador, más complejo es la unidad de control. Y ya, eso era todo lo que les tenía que contar. Por eso les dije que lo del próximo quiz es bastante corto. ¿Preguntas, muchachones? No, pues es que no hay más que contar. ¿Sí? Profe, consolidado de notas, lo vas viendo. Ahí tengo un problema.